Bien, como Rubén ya les mencionó en la presentación, soy autora del libro Técnicas de litigación para jueces, fiscales y defensores, y mi tema el día de hoy es la teoría del caso como herramienta estratégica del sistema acusatorio. Cuando yo escribí este libro, muchas personas me preguntaban, ¿y por qué colocas a los jueces primero? Y yo digo, bueno, lo hago totalmente a propósito, porque con el cambio al sistema acusatorio, las estrategias de litigio parecieran que son muy obvias para el abogado defensor, que se supone debe ser un estratega litigante. Y para el fiscal, en algunos casos pudiera ser obvio, en otros no, pero en definitiva el fiscal también es el otro litigante del proceso penal, solo que el Estado es el que le paga. Entonces, de alguna manera, el fiscal también debe comprender que la estrategia de litigio también la debe manejar él. Pero para los jueces es quien, de alguna manera, el funcionario que menos cree o que menos está conectado con las técnicas de litigación. Porque para los jueces, las técnicas de litigación, ellos consideran que eso es parte de las personas que tienen que presentar los casos al proceso. Que no necesariamente, porque ellos son jueces, tienen que saber de técnicas de litigación. Y yo los coloco de primero porque, a propósito, digo, son los jueces los primeros que tienen que saber de técnicas de litigación. Si un juez no sabe de técnicas de litigación, difícilmente sabrá quién tiene un caso, si el caso lo tiene el fiscal o si el caso lo tiene el defensor. O realmente, ¿dónde está la expectativa más plausible de que un caso realmente deba llegar o no a juicio? Y parte de los grandes problemas que he tenido la oportunidad de percibir en el proceso penal venezolano y en los procesos comparados que muy bien quien me antecedió, el doctor Herrera, pudo exponer muchas problemáticas de los sistemas acusatorios en diversos países, vienen precisamente porque los jueces no están formados en litigación y eso colapsa el sistema. Cuando un juez de control o un juez de garantías no sabe quién tiene un caso, pasa a juicio algo que no tiene expectativa, se somete a un imputado a un juicio que nunca debió haber llegado allí, a esa etapa. Y allí nos encontramos con cualquier cantidad de casos que llegan a juicio y que nunca debieron llegar allí. Por ello, cuando nosotros los abogados nos formamos en litigación, comprendemos que la base estratégica del proceso acusatorio es la teoría del caso como herramienta fundamental para manejar el resto del proceso. Puedes pasar la lámina. Aquí, como ustedes lo ven en esta lámina, la teoría del caso es la estrategia fundamental que se utiliza como herramienta para marcar todo lo que va a ser ese proceso estratégico del abogado litigante durante todo su proceso, en cada caso que va a llevar. Cuando nosotros nos formamos en litigio o en técnicas de litigación, nosotros pasamos un proceso de transformación en nuestra forma de pensar. Y yo se los digo con base inclusive a mi experiencia. Cuando yo estudié litigación, para mí fue un antes y un después. Comprendí muchos errores que habían dentro del proceso y me di cuenta, como bien lo ha señalado inclusive mi estimado, que él dice que aquí ya llevan 4 contrarreformas de la reforma. Nosotros en Venezuela llevamos aproximadamente 8 contrarreformas. Y cada contrarreforma que se hace no es más que un paño caliente de política criminal para tratar de venderle a la ciudadanía estamos haciendo algo por la delincuencia. Pero en realidad los problemas que tienen que ver con el proceso penal son problemas de carácter humano, es decir, de la implementación de la ley. Por más contrarreformas que se hagan, si no hay un entendimiento de cómo es un sistema basado en la oralidad, podremos reformar el código muchísimas veces y el fracaso siempre va a ser el mismo. Porque hay un problema que tiene que ver es con el entendimiento de la dinámica de un sistema acusatorio basado en la oralidad. De allí, cuando nosotros nos formamos en litigación, cambiamos por completo nuestra forma de pensar. En la universidad, a nosotros todos como abogados generalmente nos enseñan a pensar desde el derecho. Y pasamos 5 años en la carrera pensando desde el derecho.
Entonces nos dicen, busque qué dice el código penal, qué dice el código civil, qué dice el código mercantil, qué dice, y así nos enseñan códigos, y todo es lo que dice la ley, todo es lo que dice la ley. Entonces ya inclusive nosotros, como abogados, hasta en nuestra vida diaria pensamos diferente que los demás. Pasamos la vida calificándosela a todo el mundo. Alguien te echa un cuento y tú le dices, te robaron, te estafaron, te hurtaron, te hicieron esto. Nosotros pasamos calificándole la vida a todo el mundo porque aprendimos a pensar como abogados desde el derecho. Inclusive yo siempre hago un ejercicio que obviamente por razones de tiempo no lo puedo hacer con ustedes, pero que es bien interesante cuando trabajamos teoría del caso. Generalmente yo coloco un video y cuando hago la dinámica que pongo a la gente a trabajar teoría del caso, se trata de un caso en el cual un hombre agrede a una mujer con un cuchillo, le corta la cara. Y casi todos los abogados, cuando van a presentar la teoría del caso, dicen, bueno, un sujeto con un arma blanca corta a la mujer. Y yo le digo, las teorías del caso no se construyen así. Lo que pasa es que nosotros todo lo pensamos como abogados. Pero cuando usted está en su casa, en la cocina, usted no le dice a su pareja, pásame esa arma blanca allí para cortar esta carne. Pero es la forma en la cual nosotros aprendimos a pensar como abogados y no desde el punto de vista del litigio. Cuando nosotros entonces nos formamos en litigación, aprendemos que no podemos pensar desde el derecho, sino desde los hechos. Y es allí cuando nosotros, al construir la teoría del caso, comprendemos que el derecho es lo último y que tenemos que empezar por la teoría fáctica, que son los hechos, que la teoría fáctica nos va a llevar a la teoría probatoria, y que la consecuencia de ambas va a ser es la teoría jurídica. Fíjense cómo llegamos, es al revés de cómo nos enseñan a pensar en la universidad. Entonces, ya nosotros como abogados frente a un caso, cuando ya nos formamos en litigación, desaprendemos para aprender a pensar de otra manera. Entonces, ya no partimos del hecho de que quiero probar la estafa, quiero probar el robo, quiero probar la legitimación de capitales. No. Quiero probar este hecho. Quiero probar que Pedro se encontraba en la Plaza Bolívar a las 8 de la noche. O sea, quiero probar qué fue lo que pasó. Para que la teoría del caso sea una teoría perfecta, digamos, exitosa, yo tengo que saber que esa va a ser mi herramienta de trabajo desde que yo tomo el caso hasta el final, porque sobre ella es que yo voy a fundamentar la estrategia. Cuando yo parto de la teoría fáctica, no solo se trata de definir cuál es el hecho y cómo me lleva a la consecuencia de la teoría probatoria. Cuando yo le doy clase a los fiscales allá en Caracas sobre teoría del caso, les digo, las acusaciones tendrían menos errores si los fiscales supieran trabajar con teoría del caso. Porque la mayoría de los errores en las acusaciones fiscales son porque comienzan al revés, desde el derecho, y lo hacen al contrario. Cuando en realidad el éxito de una acusación, por ejemplo, para un fiscal, es comenzar desde el hecho. Yo les voy a hacer un ejemplo de una teoría fáctica que se me ocurre en este momento. Por ejemplo, Pedro se encontraba en la Plaza Bolívar a las 8 de la noche, un sujeto se acercó, sacó un arma, Pedro le entregó su maletín y el sujeto se retiró con el maletín de Pedro. Fíjense, ahí tenemos una narración de un hecho simple, claro, sencillo, concreto. No tengo adornos, no tengo elementos de derecho, no tengo elementos subjetivos, que son los dos grandes vicios de la teoría fáctica. Y entonces, ¿cómo hago yo para llegar a esa teoría probatoria? Esa teoría fáctica que yo les acabo de presentar, yo la divido en lo que nosotros en litigación denominamos proposiciones fácticas, que es una herramienta estratégica de trabajo en la cual, por ejemplo, esta teoría fáctica que yo les acabo de presentar, al dividirla en proposiciones fácticas, serían las siguientes. Primero, que Pedro se encontraba en la Plaza Bolívar. Segundo, que eran las 8 de la noche. Tercero, que un sujeto se le acercó. Cuarto, que el sujeto tenía un arma. Quinto, que Pedro le entregó el maletín. Sexto, que el sujeto se fue con el maletín de Pedro. Fíjense cómo mi hecho lo he dividido en proposiciones fácticas que a los efectos nuestros serían como mini hechos. ¿Qué hago yo? Que entonces esas pruebas van a ser mucho mejores porque yo voy a saber con qué prueba
voy a acreditar cada proposición fáctica. Entonces, no debo tener o reduzco ampliamente el margen de problema probatorio, en mi caso, en miras al juicio. Entonces, cuando yo tengo mi teoría fáctica, la divido en proposiciones fácticas y ahí yo voy a saber qué prueba tengo para cada una de mis proposiciones fácticas. Paso un momento a la siguiente lámina, ahorita vamos a retroceder a esta. Y aquí tenemos este ejemplo. Fíjense, vamos a suponer que este es un caso que tenga 5 proposiciones fácticas. Entonces, por ejemplo, la proposición fáctica 1 la puedo acreditar con la prueba 2, que puede ser un testigo, un experto, lo que ustedes quieran. La proposición fáctica 2 la puedo acreditar con la prueba 2, la prueba 3 y la prueba 4. La proposición fáctica 3 con la prueba 3, la proposición fáctica 4 con la prueba 4 y la prueba 1. Y la proposición fáctica 5 no tengo cómo acreditarla. Ahí tengo un problema de prueba. ¿Qué pasa? Cuando el fiscal, por ejemplo, realiza la acusación, los temas de pertinencia y necesidad probatorios aquí no serían un problema, porque yo sé, bueno, con esta prueba yo simplemente voy a acreditar que Pedro se encontraba en la Plaza Bolívar y solo para eso me sirve. Si el caso llegase a juicio, entonces ya yo sé que cuando ese experto o ese testigo se siente allí, lo único que yo le voy a preguntar es lo que yo necesito para acreditar que Pedro se encontraba en la Plaza Bolívar y no entro a preguntar otras cosas que él no puede acreditar, porque entonces cometería el gran error en estrategia de litigio que es salir de pesca. Preguntar cosas que ese testigo no puede acreditar y arriesgarme que el testigo invente y hacer que el testigo pierda credibilidad. Entonces, al yo realizar mis proposiciones fácticas, inmediatamente la consecuencia va a ser la teoría probatoria, porque yo voy a saber cuál es el objeto de cada medio de prueba, por qué lo estoy llevando, lo estoy presentando en la acusación, y cuál es el objeto que yo le voy a preguntar cuando lo lleve finalmente al juicio. Ahora, esta labor no solo la realiza el fiscal, la puede realizar también el defensor. Porque yo puedo analizar cuál es la teoría fáctica que ha presentado el fiscal en su acusación. ¿Cómo? Precisamente agarro los hechos del fiscal, lo divido en proposiciones fácticas y veo las pruebas que promovió y también voy a saber, tiene una falla aquí, no tiene cómo acreditar esto, no tiene cómo presentar esto. Y cuando yo llegue a juicio como defensor, voy a saber, cuando este testigo venga, le voy a preguntar esto porque no lo puede acreditar. Cuando este testigo venga, voy a preguntar esto. Cuando este experto venga, voy a preguntar esto. Voy a saber también cuáles son los testigos buenos, cuáles son los testigos malos, cuáles son los testimonios buenos, cuáles son los testimonios malos. Y voy a tener la posibilidad, si soy defensor, de destruir el caso del fiscal de acuerdo a las debilidades que él tiene, si no ha manejado correctamente su teoría del caso. Vamos a retroceder, amigo, por favor, al anterior. Bien, entonces, de aquí queda claro, con el esquema que les presenté, teoría fáctica ineludiblemente me va a llevar a teoría probatoria. En el caso que yo les decía, tenemos por ejemplo, una proposición fáctica que no tiene prueba, ahí yo tengo que decidir qué voy a hacer con esto. Es tan importante que tengo que llevarlo a juicio asumiendo el riesgo de que eso es un punto débil por el cual me puede atacar la contraparte si lo va a ver. ¿O prefiero asumir que tengo que eliminar eso de entrada porque no voy a poder acreditarlo en juicio y entonces ya de una vez depuro mi caso desde el comienzo? Esa es una estrategia que tengo que saber manejar, pero lo importante cuando yo voy desde la teoría fáctica y lo divido en proposiciones fácticas es que voy a saber qué puedo probar y qué no puedo probar. Y eso me va a permitir conocer mi caso en fortalezas y debilidades y saber qué riesgos puedo asumir y cuáles no. ¿Y por qué entonces todo esto me va a llevar como consecuencia final a la teoría jurídica? Porque si yo no puedo probar algo, eso me puede cambiar una calificación jurídica. Por ejemplo, si una proposición fáctica, casualmente la que yo no puedo acreditar, me constituye una circunstancia agravante o una circunstancia que califica el delito, y yo no la puedo acreditar, inmediatamente me va a afectar la calificación jurídica. Por eso es que es lo último que se construye en teoría del caso es la teoría jurídica. Y no como generalmente nosotros nos hemos acostumbrado a pensar como abogados. Por eso es que es interesante cuando nosotros como abogados, litigantes,
nos formamos en técnicas de litigación, allí podemos comprender, oye, siempre hemos pensado al revés de cómo realmente tenemos que pensar estratégicamente, porque el abogado litigante, su visión es una visión completamente estratégica. Entonces, la estrategia en materia de técnicas de litigación, como herramienta de trabajo, siempre va a ser la teoría del caso. ¿Y por qué yo digo precisamente en mi ponencia, o el título de mi ponencia es como la herramienta estratégica del sistema acusatorio? Pues precisamente porque yo construyo el caso desde el comienzo y de allí en adelante es que yo voy a construir el resto de todas las actividades procesales que voy a ir realizando en cada etapa. Mis alegatos para una audiencia van a estar fundamentados en mi teoría del caso. Mis alegatos para presentar una apertura a juicio van a estar fundamentados en mi teoría del caso. Mis alegatos para concluir van a estar fundamentados en mi teoría del caso. Si yo voy a presentar una apelación, ¿dónde voy a fundamentar? Mi teoría del caso. Es decir, ya yo armo desde el comienzo y va a ser mi herramienta de trabajo estratégicamente durante todo el proceso. Vamos a ver un video donde, obviamente por razones de tiempo, nosotros no podemos entrar en cosas que a mí me apasionan también muchísimo, que es la parte de alegatos. Pero en este video que vamos a ver, ustedes van a apreciar cómo se presenta claramente y de una forma limpia y pura una teoría fáctica. Los hechos del caso son estos. El 6 de septiembre, los acusados entraron al dormitorio del soldado de primera clase William Santiago. Lo despertaron, lo ataron de pies y manos e introdujeron un trapo en su garganta. Minutos después, una reacción química llamada acidosis láctica causó hemorragia pulmonar. Se ahogó con su propia sangre y fue declarado muerto a los 37 minutos después de la medianoche. Estos son los hechos del caso y son irrefutables. Así es. Lo que acabo de decirles será lo mismo que van a escuchar del cabo Dawson y es lo mismo que escucharán del soldado Downey. Además, el gobierno también demostrará que los acusados colocaron veneno en el trapo y entraron al dormitorio con el motivo y la intención de matar. El teniente Cadby tratará de hacer algún truco de magia. Tratará de confundirlos. Los asombrará con historias de rituales y los impresionará con términos semioficiales como clave roja. Además, tratará de arruinar a unos oficiales. No tendrá evidencia, sin embargo, pero será entretenido. Y cuando lleguemos al final, toda la magia del mundo no logrará desviar su atención del hecho de que Willy Santiago muerto está y que Dawson y Downey lo mataron. Bien, en este video que acabamos de ver, sobre todo lo que me interesa, además que ahí hay muchas cosas interesantes que nosotros pudiéramos tocar si habláramos de alegato, porque obviamente hay una serie de estrategias que se presentan ya cuando uno va a hacer un alegato con base en la teoría del caso en juicio, que es, por ejemplo, la parte estratégica de adelanto de lo que puede anticiparse de la contraparte, de adelanto de hechos negativos. Amigo, si me puedes colocar, por favor, la última lámina. Adelanto de hechos negativos, el cómo se hacen elementos persuasivos, el cómo se utilizan elementos pues de todo tipo para lo que es la parte estratégica de cómo utilizar la teoría del caso de acuerdo a cada etapa en la que estás. Porque la teoría del caso, además, es una herramienta que nos va a permitir a nosotros, de acuerdo al acto procesal al que voy, cómo voy a ir distinguiendo la forma en la que debo presentar el alegato de acuerdo al rol procesal en el que estoy. Entonces, allí tienen pues mis datos. Para mí ha sido un gran placer. Los que quieran pues profundizar obviamente en los temas de litigación, que para mí son sumamente apasionantes y me gustan muchísimo, pueden encontrar también información en mi página web www.nancygranadillo.com. Agradecida nuevamente pues con Rubén y toda la gente de CESJUL. Agradecida pues nuevamente también por esta oportunidad que me han dado de representar no solo pues el orgullo de ser mujer, de ser penalista, de haber escogido el derecho penal como la rama más apasionante del derecho, porque es la única rama del derecho donde nosotros vemos las pasiones más intensas del ser humano, para bien y para mal. Y sobre todo el mayor orgullo es estar aquí en representación de mi país, Venezuela,
con el mayor sentimiento de agradecimiento y de orgullo que tengo en este momento en nombre de todo un país. Gracias a ustedes.